vamos a entrar en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, seguidores de Todo en Contra. Estamos ya iniciando esta entrevista. Tenemos aquí en nuestra sala a la periodista Claudia Ocaranza. Ella es periodista por el Tecnológico de Monterrey y maestra en periodismo de investigación, datos y visualización por la Escuela de Unidad Editorial y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha sido becaria de la Fundación Carolina. Fue parte de los equipos ganadores del Sigma Awards con todos los contratos y del premio Trace con ¿A dónde va mi pensión? En sus 13 años de carrera ha trabajado en Excelsior y Excelsior TV como reportera de finanzas y mercado bursátil, Fundación MEPI, Los Angeles Times, El Nuevo Heraldo, y como corresponsal de Univisión investiga en México. Fue coordinadora de periodismo en Poder, actualmente es coordinadora de periodismo en Empower y es cofundadora de Pidala.info, una herramienta para poder mejorar el acceso a la información pública en América Latina. El día de hoy, una investigación de Claudia fue publicada simultáneamente en varios medios. Nosotros nos sumamos a esta iniciativa y el título del trabajo es Edomex, triunfo de Delfina Gómez podría abrir la puerta a revisar concesiones de Aliática. Este reportaje nos parece relevante porque destaca una historia de movimientos, de intrigas, de corrupción que ha marcado el Estado de México en los últimos años. Y pues muchas gracias, Claudia, por estar aquí y por compartirnos un poco de tu trabajo. Si nos puedes hablar para también ubicar si está bien tu Al contrario, micrófono. ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Miguel, buenas noches. ¿Puedes escucharnos? ¿Puedes hablarnos? Sí, Carlos. Buenas noches, Claudia, bienvenida a Todo en Contra. Es un gusto ser y bueno, hemos leído lo leímos desde ayer el reportaje, ya lo hemos replicado por acá en algunos medios. Y bueno, pues no deja de sorprendernos cómo has hilado, has conseguido una narrativa muy interesante que une a Aleática, esta empresa de constructora de carreteras que antes se llamaba OHL, cómo la has unido con la actividad de Julio Scherer, el principal ex consejero del presidente Andrés Manuel López Obrador, además con las inversiones que se hacen de Afores desde Estados Unidos y de México, la encarcelación de la activista Kenia Hernández, justamente sobre una carretera perteneciente a Aleática, y una red de componendas de protecciones entre, más bien de funcionarios del gobierno del Estado de México, sobre todo, entre ellos el fiscal de la Fiscalía Estatal mexiquense, José Luis Cervantes Martínez. Claudia, cuéntanos. Muchas gracias, pues un buen resumen el que acabas de dar. Efectivamente es un reportaje de largo aliento, tiene muchísima información que sé que quizá no es tan como fácil de digerir, pero lo que intentamos fue basarnos o hacer el reportaje con 3 aristas. Por un lado, hablar de las relaciones de Aliática con despachos de abogados, funcionarios, exfuncionarios federales y estatales, al mismo tiempo que explicar a la empresa, ¿no? Desde que era OHL México y cómo se convierte en Aliática,
después de recibir inversión o después de ser comprada por el fondo australiano IFM Investors y también de recibir inversión de CDPQ, un fondo canadiense. Por otro lado, también en otra arista del reportaje es justo la participación de Julio Scherer Ibarra en esos despachos que algunos representan, o personajes de esos despachos más bien representan a Aliática en ciertos procesos penales, y la participación de Scherer con esos mismos despachos, ¿no? Para beneficiar a la empresa y a sí mismo. Sabemos por algunas fuentes internas cercanas a la fiscalía que pidieron anonimato que efectivamente Scherer pues está siendo investigado por estos motivos, ¿no? Por un tráfico de influencias. Y la tercera arista del reportaje versa sobre el caso de criminalización de Kenia Hernández, defensora de derechos humanos, detenida por supuestamente el robo con violencia y robo normal de casetas y en vialidades de Aliática y de otra empresa que se llama Coconal, que también tiene una conexión, digamos, con Julio Scherer. Y pues ella justo queda en medio, ¿no? De este entramado político y económico en el que se mueven hilos de las más altas esferas del poder en el Estado de México y también a nivel federal. Y también queda ella en esta posición como un castigo ejemplar de la movilización social a partir de estas presiones que han hecho las empresas para que se castigue este tipo de movilizaciones sociales. ¿No? OHL, ahora Aliática, es una de las empresas emblemáticas que mucho con el grupo Atlacomulco, evidentemente más en el Estado de México, ¿no? Pero, ¿quién o quiénes son los dueños de Aliática? Para saber de quiénes estamos hablando. Sí, bueno, te cuento que como Aliática antes era OHL México, sin embargo, justo recordaremos el momento o esa época en la que fue acusada de corrupción OHL México, en 2015, ya con Enrique Peña Nieto en la presidencia, y es ahí, 4 meses antes de que sea acusada de corrupción, que el fondo australiano IFM Investors, a través de un vehículo de inversión que se llama IFM Global Structure Fund, adquiere el 25% de las acciones de específicamente Conmex, que es la dueña del circuito exterior mexiquense y subsidiaria de Aliática, o bueno, de OHL México en ese momento. Y esto lo hace además con la asesoría de una empresa que se llama Evercore, que sabremos que es de Carlos, o bueno, más bien Carlos Aspe fue mucho tiempo, Pedro Aspe, perdón, fue mucho tiempo director de Evercore. Luego pasa este escándalo de supuesta corrupción de OHL México y lejos de desinvertir, lo que hace IFM Investors, este fondo australiano, es que amplía sus inversiones en la empresa y con especial interés en los activos mexicanos. Es así que entonces en 2018 IFM Investors anuncia que su vehículo de inversión IFM GIF había completado la adquisición del 100% de OHL Concesiones, que es la matriz española de OHL México. Y con esta, digamos, reestructuración accionaria que hace IFM Investors, IFM Investors adquiere el control indirecto de OHL México y de Conmex. Luego, en 2019, OHL México cambia su nombre a Aliática, como actualmente se le conoce, y actualmente Aliática es subsidiaria de una empresa que se llama Magenta Infraestructura SL, que es una empresa española fundada en mayo de 2016, pero que es a su vez subsidiaria, ¿no? Es decir, IFM Investors termina siendo de Magenta. Entonces, al final del día, digamos, quien está encima de todo es este fondo australiano que justo como decías al inicio de la conversación, recibe además dinero de ciertos fondos de pensiones estadounidenses sobre todo. Ahora, ¿no? También en el reportaje mencionas que Aliática ha caído en algunas prácticas cuestionables, incluso con sus accionistas, ¿no? ¿Cómo es esto?
Sí, sucede que cuando IFM Investors compra, ¿no?, o adquiere el control indirecto de Aliatica, desde ese momento ellos han intentado de sacar del mercado bursátil a la empresa. Es decir, han estado como intentando lanzar ofertas de adquisición forzosa de las acciones públicas minoritarias que están en el mercado bursátil, y ahí es donde como que caen acciones cuestionables para dar menos dinero a los accionistas mexicanos. Esto de acuerdo al abogado Pablo Díez Gargari, que ha sido uno de los principales críticos de la empresa a partir de la concesión específicamente del viaducto Bicentenario. Lo que sucede es que, a decir de Díez Gargari, Aliatica quiere deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores para poder tener todavía menos transparencia de la que tiene, ¿no? Es importante comentar que las, digamos, irregularidades bursátiles, ¿no?, comienzan un poco desde que estaba OHL en México, o bastante. En 2015, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le llama a que tiene que modificar sus informes financieros porque están siendo reportados con, digamos, con valores futuros, ¿no? O con conceptos futuros, que son los pagos de casetas y el pago de los gobiernos. Ellos lo estaban reportando como si ya fuera un activo y no un pasivo o algo que se pagaría a futuro. En 2015 la CNBV le dice que tiene que reportar diferente, ellos atienden, pero luego en 2021 vuelven por segunda ocasión la CNBV a emitir un oficio en contra de Aliatica, justo para que le quite este concepto a sus informes financieros. El concepto se llama rentabilidad garantizada. Y entonces, pues Aliatica atiende porque tiene que atender, ¿no? Eso es la reguladora bursátil, pero lo que hace es que mete amparos y han estado, digamos, en esa pelea desde entonces. Y todo esto, lo más reciente y lo más como, digamos, pues que nos hace levantar las cejas por lo menos, es que en diciembre de 2022 un tribunal falló de Aliatica por una cuestión más de forma que de fondo, del amparo, porque a la Comisión Nacional de Bancaria y Valores le faltó una copia en papel, básicamente, y entonces el tribunal dijo, vamos a darle la razón a Aliatica y puede volver a reportar como venía haciéndolo con la rentabilidad garantizada. Esto, lejos de que fuera, no sé, como normalmente, o si pensamos en la lógica, esto habría tenido que ser como una gran victoria para Aliatica, pero ellos no lo informaron inmediatamente, lo informaron hasta meses después, ya en 2023, y ellos dicen que pues no lo informaron porque estaban esperando a que se resolviera de fondo el asunto también, no solamente de forma, y que entonces van a seguir reportando sin la rentabilidad garantizada como la CNBV les había ordenado. Lo que sucede, según Díez Gargari nos lo explicó a Empower, es que esto hace que mientras Aliatica no modifique sus informes financieros sumando otra vez la rentabilidad garantizada, puede pagarle a sus accionistas llegado el momento en que tenga que recomprar o hacer esta recompra forzosa, puede pagar menos dinero a los accionistas mexicanos por cada una de las acciones. Entonces, en lugar de tener un registro de libros contables de 60 pesos por acción, tendría 37, 30 y tantos pesos por acción. Y lo último que pasó en torno a este tema fue que en el 2 de junio de 2023, o sea, apenas unos 20 días exactamente, Aliatica dio a conocer que la sentencia de uno de los amparos a favor de OPI, otra de sus subsidiarias, ahora sí era a su favor, también por el fondo, no solamente por la forma, y entonces que ya podrían reportar sus informes financieros con la rentabilidad garantizada, pero que no lo iban a hacer todavía porque iban a esperar a que Aliatica y Conmex también ganaran estos amparos. Obviamente esto pues levantó sospechas, ¿no?, de todo el mundo. Justo hoy Paulo me compartió que presentó ya en el reportaje explicamos que Paulo nos dijo que iba a presentar unas quejas en contra de estas resoluciones, primero porque no estaban tomando en cuenta a la Ciudad de México ni al Estado de México como terceros interesados, ¿no? Y segundo, porque la resolución simplemente no tenía sentido. Él hoy me contó que ya había presentado estos oficios o estas quejas y pues habrá que ver qué sucede ahí, ¿no? Pero el caso es que todo esto, digamos, obedecería a una lógica
de que Aleática puede pagar así menos dinero a sus accionistas mexicanos de lo que tendría que pagar si vuelven a reportar con la rentabilidad garantizada. Carlos Pérez está acompañándonos también, pero también tiene unas preguntas para ti. A ver, ¿podemos escucharte, Carlos? Sí. Bueno, dentro del trabajo que ahorita ya nos estás narrando, también se aborda esta parte de la vinculación entre lo que es la empresa y la denuncia en contra de la activista Kenia Hernández, ¿no? ¿Podrías explicar la importancia la importancia de este tema en función de, pues, la protesta social? ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Sí, yo creo que coincido mucho con lo que dice la defensa de Kenia, el Centro de Derechos Humanos Ceferino, que el caso de Kenia, digamos, no es que Aleática hubiera tenido como objetivo a Kenia, ¿no? En un inicio, o que incluso Julio Scherer haya movido sus hilos para criminalizar a Kenia, pero lo que nos cuenta la defensa de Kenia es que desde antes de que se le detuviera a ella, había habido ya una presión muy fuerte de parte de algunas empresas de infraestructura concesionarias con las autoridades, una presión muy fuerte hacia las autoridades de que pararan las movilizaciones sociales y las protestas sociales en las carreteras, ¿no? Es decir, toma de casetas, protestas en las propias carreteras y vialidades. Y entonces llega el caso de Kenia y, digamos, está siendo usada como un castigo ejemplar, ¿no? De lo que no deben hacer las personas defensoras de derechos humanos. Es decir, o sea, no es casualidad que sea Kenia, una mujer que es indígena, que es abogada, que es defensora de derechos humanos y que es, digamos, fácilmente, ¿no? Criminalizable. Y en todo esto, además, pues se cruzan otra vez, ¿no? Todos los despachos de los que podemos hablar en un momento y los cuales tienen relación con Julio Scherer, pero además Aleática sí es denunciante en una de las causas por las que hoy Kenia está en la cárcel, está en un penal de máxima seguridad desde el 2020, sin ningún sentido que una persona, incluso si fuera culpable como ella, estuviera ahí, ¿no? En un penal de alta seguridad, con poco acceso a su familia, a sus necesidades básicas, siendo criminalizada una y otra vez. Y en todo esto, las autoridades, específicamente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y también la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana Federal, pues han estado involucradas, digamos, también o han mantenido este discurso de criminalización en contra de Kenia. La otra empresa denunciante de Kenia es Coconal, que también tiene relación, como les decía, con Julio Scherer de alguna forma. Y entonces Kenia está actualmente en la cárcel por estos dos supuestos delitos de robo en vías de comunicación y robo con violencia armada en vías de comunicación. Es importante comentar que la defensa de Kenia ha dicho que ellos ya probaron que Kenia ni siquiera estaba en el lugar de los hechos en el caso de Conmex, del circuito exterior mexiquense, que ni siquiera estaba ahí. Ellos probaron por geolocalización con su celular, con una foto que ella tomó ese día, que no estaba ahí. Sin embargo, estas pruebas no fueron pues tomadas en cuenta, aceptadas, y en cambio las pruebas de la fiscalía fueron tomadas como buenas, y la defensa de Kenia dice que estas pruebas pues son ficticias, ¿no? Porque Kenia ni siquiera estaba ahí. Parece que hay como un rayo de esperanza quizá, que también se relaciona con quizá, ¿no? Con la llegada de Delfina Gómez al gobierno del Estado de México, que es que recientemente diputadas federales de Morena anunciaron la creación de una red para el acompañamiento del caso de Kenia. Supuestamente, bueno, lo que comunicaron fue que la red tendrá una reunión con funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que les decía es una de las dos autoridades que
que mantienen a Kenia en la cárcel para discutir la situación de la defensora de derechos humanos. Y pues lo último que supimos fue que actualmente la defensa de Kenia y las diputadas están esperando que les den audiencia para poder explicar el caso y ver de qué forma pueden arreglarlo, ¿no? También en el Estado de México se está hablando justo de que el triunfo de Delfina Gómez podría ser una ventana de oportunidad para que se revisen las concesiones de Aliática, y en ese sentido, pues también el caso de Kenia ahí podría beneficiarse, ¿no?, de esta revisión. Miguel. Bueno, pues ojalá que así sea, porque el Congreso Estatal aquí en Toluca, pues no ha tomado ningún tipo de acción, quizá un pronunciamiento por ahí muy blandengue el año pasado, sobre el caso de Kenia y pues mucho menos sobre los contratos de Aleática, aunque por ahí Faustino de la Cruz pues diga públicamente que va a ser pues una una comisión, lo comisión. cual me parece muy bueno, pero espero que de verdad lo cumpla. Hay una parte de tu reportaje que me parece muy interesante y que tiene que ver con los fondos de pensionistas, ¿no? Que están invertidos ahí. Me parece una cosa muy grave. No sé, ¿tú podrías explicarnos acerca de eso? Sí, precisamente reportamos, en Empower ya habíamos reportado anteriormente, como creo que el año pasado, justo que había ciertas pensiones o ciertas afores en México que estaban invirtiendo el dinero de los pensionistas y las pensionistas mexicanas en un fondo, un fideicomiso que se llama SECAD Infraestructura México. Lo que reportamos ahí en el reportaje pasado, que se llamaba Sura invierte en carretera sobrevalorada de Lática, es justo que está este fideicomiso SECAD de Infraestructura México, que digamos lo abren para recibir inversiones de las afores mexicanas y poder invertir en diferentes proyectos de infraestructura. Uno de estos proyectos precisamente fue el circuito exterior mexiquense. Ahora, nosotros probamos, porque en un primer momento, ¿no?, cuando salió este fideicomiso, se dijo que había muchas afores que estaban invirtiendo en todo, ¿no? Y no es así. En realidad, lo que nosotros investigamos el año pasado fue que sí, en el fideicomiso efectivamente participan todas las afores, pero cada afore tiene derecho a decidir si participa en las obras en las que invierte el fideicomiso o no. Lo que nosotros encontramos es que hasta ese momento de ese reportaje, solamente Sura era la que estaba invirtiendo en el circuito exterior mexiquense a través del fideicomiso SECAD Infraestructura México. Y lo que encontramos ahora, digamos, como la parte nueva que estamos reportando con este reportaje también, es que también IFM, la empresa, digamos, matriz de Aliática y dueña de su accionista de control, de Magenta Infraestructura, como explicábamos al inicio de la conversación, tiene también dinero de pensionados estadounidenses. Sus 10 principales inversionistas a octubre de 2022 eran precisamente fondos de pensiones públicos de las ciudades de Albany, Columbus, Phoenix, Raleigh, Richmond, Tallahassee, Frankfurt y Topeka. Y al mismo tiempo, es decir, IFM recibe el dinero de estos pensionados, ¿no?, de estos fondos de pensiones públicos, y a su vez ellos invierten en empresas que también han propiciado esquemas de corrupción y que pues están de alguna forma ayudando a la criminalización de defensoras de derechos humanos, como es el caso de Kenia con Aliática y como es el caso de Vitol, que también el año pasado o este año, no recuerdo, publicamos un reportaje justo sobre las redes que podría tener Vitol en México con el crimen organizado de forma indirecta a través de quien habría sido su exdirector en México, Luis Roca Ramisa, que era socio de Pancho Colorado, acusado de ser de los Zetas, de ser operador financiero de los Zetas y que murió en 2018 en la cárcel. Encontramos que también IFM Investors firmó en 2018 un contrato con Vitol para la instalación de almacenamiento de recursos naturales en Holanda. Es decir, usando el dinero de inversionistas, de pensionados estadounidenses, terminan también invirtiendo en empresas pues cuestionables, por decirlo menos. Vaya,
Otro ingrediente dentro de este esquema es el de Julio Scherer, ¿no? ¿Cómo entender esta figura que pues también la encontramos dentro del gobierno de López Obrador en una etapa y que pues como que pone en duda, ¿no? Su intervención también con la Aliática, que tanto el gobierno federal, en este caso la propia llegada de Delfina, que tanto podría cambiar cuando estos personajes pues siguen repitiéndose, ¿no? O siguen teniendo vínculos y cargos en el propio gobierno. Y pues todo un conflicto de interés que también me parece que existía y que finalmente pues incidió en la salida, ¿no?, de Julio. Pero ¿tú cómo ves este personaje? Sí, creo que es uno de los personajes, digamos, más, no sé qué palabra exactamente definir, pero quizá influyentes, ¿no? Pero también no de una forma tan pública, quizá, en su momento, porque pues él no venía de una carrera política, ¿no? Una carrera de funcionarios por mucho tiempo, y fue un abogado privado que luego llega al gobierno de AMLO, pero que sí estuvo conectado y ha estado conectado con las élites políticas, sobre todo del priismo, ¿no? Y luego llega con AMLO y está en la 4T, pero pues su salida deja ver como bastantes dudas, ¿no? Por lo menos no es una salida, parece que es una salida amigable, pero no es una salida de sigues teniendo las puertas abiertas, ¿no? En la 4T, al menos eso no es lo que parece. Y pocos días después de su salida, de hecho, sale Pandora Papers, por ejemplo, lo que se reveló en Pandora Papers, de todas las, pues no propiedades, pero sí fondos en los que él participaba a través de otra empresa, ¿no? De Grupo Cosmos, de la Cosmopolitana, de la familia Lanzmanas. Y justo cuando salen los Pandora Papers, unos días antes, él había renunciado. Pero eso no significa que él no haya tenido como participación, ¿no?, en estas empresas offshore de alguna forma, y que no se explica de dónde salió ese dinero. Ahora, lo que nosotros planteamos en el reportaje es que él está relacionado con 4 despachos de abogados o personas de esos despachos de abogados que a su vez están relacionadas con Aliática. Entonces, tenemos al despacho Araujo, González, Peinbert, Robledo y Carrancá, en el cual Julio Scherer fue socio, y actualmente tiene a Juan Antonio Araujo de Riva Palacio, que es representante de Aliática en causas contra Paulo Díez. Y también en ese despacho está David Gómez Arnau, que participó o estuvo también en Consorcio CASE, una empresa azucarera, en la cual Julio Scherer fue director general, perdón, entre el 97 y el 2000, me parece. Y ahí también se cruza con otro despacho que ahora les comento cuál es. El segundo despacho tenemos a Alfaro Dávila y Scherer, en el cual, pues el propio nombre lo dice, participa el hermano de Julio Scherer, Pedro Scherer. Y este despacho es importante porque asesoró a Aliática en una refinanciación de deuda para la autopista Urbana Norte, que es otra carretera de la empresa, y también justo asesoró al Fideicomiso SECA de Infraestructura México, del que estábamos hablando hace rato, que es inversionista del circuito exterior mexiquense. En tercer lugar tenemos al despacho Rivera, Gaxiola, Caloj, Fernández, del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca, en el cual Julio Scherer fue socio hasta 2013, y actualmente uno de sus socios es Rodrigo Lagos Scherer, que es sobrino de Julio, y él es asesor más bien de IFM en una causa contra el abogado también Díaz Gargari, y también está en ese despacho Alonso Rivera Gaxiola, que también ha sido representante de IFM en contra de Paulo Díez. Y el cuarto despacho, un poco menos conectado a Aliática, pero sí a Coconal, la otra empresa que es denunciante de Kenia, es Gastelum Abogados, que fue fundado por Isaac Gastelum, que trabajó también en Consorcio CASE cuando Julio era director general, él era abogado de esa empresa, y Julio Scherer también fue socio de Gastelum Abogados. Luego de un tema de una acusación de fraude, que incluso involucró al propio Julio y también a Isaac Gastelum,
Isaac funda una empresa que se llama TBSA, que en 2021 se fusiona con Coconal, y Coconal es, como les decía, la empresa que también criminaliza a Kenia y que es denunciante en una de las causas que la mantienen en la cárcel hoy en día. Entonces, es un entramado bastante complejo, digamos, pero justo lo que intentamos hacer fue explicar cuáles podrían ser los lazos, ¿no? Los hilos que unen todas estas partes y en la que finalmente Kenia queda en medio. Pues sería importante como ir sintetizando esta relevancia del reportaje. Ya creo que con los elementos que se han venido dando, los que ahorita nos ven pueden recurrir con mayor interés a revisar a detalle este extenso reportaje. Pero quisiera preguntarte, Claudia, ¿tú qué crees que sea lo más relevante o importante que para la población por qué se tiene que acercar al tema de Aliática y por qué tendrían también que asumir una actitud pues crítica en función de lo que ha venido haciendo? Creo que es una muy buena pregunta, porque a veces estos temas pareciera que quedan ahí como, no sé, como en lo etéreo y en la denuncia de estos empresarios que siempre son lo mismo, ¿no? Y esto me parece que no es el caso. Creo que es relevante porque, primero, porque estamos hablando de una de las empresas más beneficiadas en el Estado de México, y que cada vez que usamos, y también en Ciudad de México, ¿no? O sea, cada vez que usamos sus carreteras, estamos pagando indirectamente toda esta red, ¿no? Y todos estos actos que son capaces de hacer para criminalizar a una defensora de derechos humanos que no tendría que estar ahí, o incluso a un abogado como Paulo Díez, que su situación es totalmente distinta, ¿no? Pero él tiene su propia defensa, pero no deja de ser un proceso súper desgastante para él el estarse peleando y defendiendo en contra de Aliática, ¿no? Que tiene toda esta red de abogados a su disposición. Entonces, la verdad, a mí, o sea, te respondo esto como más como ciudadana que como periodista. A mí me enoja cada vez que tengo que pasar por una carretera porque tengo que pasar, ¿no? Y no hay otra, si no, no puedo llegar. Y saber que es de Aliática es como, porque conozco todo este trasfondo, ¿no? Entonces, creo que como ciudadanos, pues es importante conocer este tipo de tramas y de eventos, porque entonces podemos empezar a buscar las formas de que nuestro dinero no termine en estas empresas, ¿no? O sea, al final son bienes públicos, al final es infraestructura que es necesaria, pero que no tendría que estar dada a empresas que tienen este tipo de accionar, ¿no? Y por el otro lado, también creo que, pues por simple solidaridad con Kenia, ¿no? No es posible que una defensora que ni siquiera hay pruebas contundentes en su contra lleve ya 3 años en un penal de alta seguridad. O sea, no tiene nada de sentido, y que las autoridades simplemente no aflojan el caso, ¿no? Y que las empresas tampoco digan, bueno, sí, igual y, no sé, nos alocamos y es que denunciamos, pero quitamos la denuncia, ¿no? O sea, nadie ha hecho como absolutamente nada por ayudar a Kenia, salvo obviamente los grupos de defensores y, ¿no? Y su defensa, Seferino, Prodesc, organizaciones que han estado involucradas, pero me parece increíble que no sea como algo que nos esté indignando todo el día, todos los días, porque podría ser cualquiera, ¿no? O sea, podría ser cualquiera que se le ocurre participar en alguna protesta social que toque los intereses de alguna de estas empresas. Miguel. Bueno, pues muy completo, ¿no? Aunque nos falta un puntito nada más, que a lo mejor eso, bueno, a lo mejor nos los puedes contar rápidamente, que tienes una parte ahí en tu reportaje que aborda quiénes son los socios de Scherer en el gobierno del Estado de México, ¿no? Y bueno, evidentemente también de Aliática y de todo este tramado. Si nos pudieras comentar un poquito de eso para cerrar. Sí, claro, sí, tenemos sobre todo a algunos personajes justo del Estado de México. Por un lado, digamos, en una relación un poco más lejana está Luis Gilberto Limón, secretario de Movilidad del Estado de México, que ha participado, según la defensa de Kenia, en esta, pues, no sé, no facilitación de la justicia, ¿no? Él, bueno,
más bien el despacho que conecta las relaciones de gobierno con Scherer es sobre todo el despacho Araujo, González, Peinbert, Robledo y Carrancá. Entonces, tenemos, por ejemplo, que Luis Gilberto Limón y Juan Antonio Araujo trabajaron juntos antes en la dirección fiduciaria del Banco Nacional de Obras y Servicios en Banobras, cuando justo Alfredo del Mazo era director general, ¿no? Actual gobernador saliente, y Luis Gilberto Limón Chávez era director de la dirección fiduciaria. La Secretaría de Movilidad respondió a mi solicitud de entrevista, a un cuestionario que mandé, y dijo que pues básicamente ellos no, Limón no había tenido nada que ver, ¿no? Y que sí se había contratado en algún momento en Fonadín a Araujo Riva Palacio, pero que pues no había sido su papel contratar a Limón, el papel de Limón contratar a Araujo Riva Palacio. Luego tenemos también en las filas de este despacho a Alejandro Robledo Carretero, que es ex subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Y él supuestamente habría sido quien, junto con Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública Federal hasta enero de 2013, fueron quienes presuntamente detuvieron a Kenny Hernández. Y luego otro personaje que se cruza ahí es Víctor Carrancá Burguet, que era fiscal de Puebla cuando se detuvo a Hernández en la caseta de Amozoc, sobre la autopista Amozoc-Perote, que también fue concesionada a Aliática y se localiza en Puebla. Y ahí la relación, digamos, un poco más lejana, pero una posible relación, es que Víctor Carrancá Burguet es padre de Daniel Carrancá de la Mora, que es socio de este despacho, ¿no? Entonces, y también el despacho pues representó a Aliática y FEME, como hemos explicado. Y además está también que Carrancá Burguet fue superior de Robledo Carretero en la Procuraduría, cuando era Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Igualmente tenemos que por el lado de la Fiscalía del Estado de México, como decíamos al principio, está el fiscal general José Luis Cervantes Martínez, que yo creo que además ha sido como una de las autoridades y él, en lo personal, como de mayor crimen, que ha hecho la mayor criminalización de Kenia, ¿no? Y quien realmente podría estar dando la vuelta a las cosas y no lo ha hecho. Esta fiscalía aportó justo las pruebas en contra de Hernández en las causas judiciales, que ya les decía que la defensa de Kenia dice que son fabricadas, ¿no? Y él, hay una relación un poco más indirecta, pero podría estar ahí, él y un personaje que se llama Edgar Plinio Herrera Urias, que es actualmente representante legal de Aliática en contra de una de las causas en contra de Paulo Díez. Él fue subordinado justo de Cervantes Martínez. Entonces son estos personajes los que desde el Estado de México y a nivel federal, digamos desde el gobierno como funcionarios y exfuncionarios, tienen relación con principalmente con ese despacho del que hablábamos, en el cual también pues Julio Scherer tiene sus propios intereses y relaciones. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues este es un reportaje indispensable para entender las relaciones económicas y de gobierno, de cómo funcionan estas entrañas del poder, estos relatos de abuso, de encarcelamiento contra quien defiende a la comunidad o se defiende a sí mismo. Y es un reportaje que nos muestra una vez más pues que el poder generalmente se utiliza para beneficio pues, de unos pocos, ¿no? Claudia, ¿dónde podemos encontrar el reportaje? Lo pueden leer en la página de Empower, que es empowerllc.net, en la categoría de periodismo, están ahí todos nuestros reportajes, siendo el último. También está el de Sura que comentaba hace un momento, y el de Vitol también está ahí un poco más abajo. Y nos pueden seguir en nuestras redes, @empowerllc, y en la mía es @clavocaranza en Twitter. Y pues sí, creo que es un reportaje que es bastante largo, la verdad. Tratamos de ser lo más concisos posibles, pero
es tanta información y son tantos meses también investigando Aliática, no solamente yo, sino también la parte de crímenes, graves crímenes y flujos financieros de Empower, que llegamos con un montón de información y la condensamos ahí lo mayor posible y le explicamos justo la importancia, ¿no?, de estar revisando este tipo de empresas y de estar evitando que criminalicen a defensoras de derechos humanos o en general a la ciudadanía. Muy bien. Carlos, ¿tu conclusión? Pues agradecerle a Claudia, creo que la recomendación es que se lea este trabajo y que sigamos, digamos, todos atentos cómo va a llegar el nuevo gobierno del Estado de México, que creo que habría que evitar que sea una posibilidad y más bien que sea un hecho, ¿no? El que se revisen estas concesiones, pero va a depender mucho también de que la ciudadanía tome el tema y lo insista, ¿no? No solamente el diputado que ahorita se comprometió o que anunció que va a pedirlo, sino que pues sí es importante que la sociedad pues insista, busque un cambio, ¿no? Y ahí pues agradecerte. También señalar, este es un espacio nuevo que estamos recientemente construyendo, escasas 4 semanas que hemos comenzado, pero qué bueno poderte recibir, porque justamente la intención es que se convierta en un espacio de periodismo colaborativo, que pueda haber vinculación con otros esfuerzos, con otros periodistas, que no ponga al centro los intereses económicos, porque es lo que justamente pues ha detenido también que este tipo de investigaciones profundicen en el Estado de México, y pues muchos medios están todavía en la lógica de los convenios y de los contratos y pues estos temas no se tocan, ¿no? Entonces esto es relevante para Todo en Contra y pues ojalá en los futuros trabajos pues también podamos contar aquí con tu voz y este es un espacio abierto. Claro que sí, muchas gracias a los dos por la invitación y un honor participar en estos inicios de Todo en Contra y toda la suerte. Son espacios necesarios, me parece, además también desde lo local es súper importante contar con este tipo de iniciativas. Así que, pues toda la suerte, muchas gracias por la invitación, por el espacio y sin duda estaremos con más en contacto y en colaboración también. Gracias, Claudia, pues un gustazo haber platicado contigo. Gracias, pues igualmente. agradecerles a todo el público que siguió esta entrevista. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Ya tenemos también nuestra página web. Está todavía en mantenimiento el día de hoy, pero ya vamos a estar ahí publicando más trabajos y entonces les pedimos también estar atentos a ese espacio. Un saludo a todo el equipo de Todo en Contra y al público en general. Que pasen muy buena noche.